sería largo y creo difícil que pudiera terminarse en unas cuantas horas lo que puede hablarse de Villa, bien o mal. Hay autoridades aquí que pues hacen pensar en esa posibilidad y seguir hablando más y más sobre determinado tema. Me ha tocado, infortunada o no sé si felizmente, un hecho desagradable que fue el asesinato de Villa. Hace 23 años tuve la oportunidad y no está de más decir que el periodista o los periodistas tenemos una hada madrina que se llama casualidad. Hago caso omiso de la situación personal para referirme concretamente al asesinato, sus participantes y sus raíces, hasta donde lo permiten las circunstancias. Villa cayó asesinado el 20 de julio de 1923 en Hidalgo del Parral. En ese entonces, en 1960, tuve oportunidad de hablar con 3 de los homicidas supervivientes. Ahora no queda más que uno, José Sáenz Pardo, que radica ahora en Ciudad Juárez. De esta manera recogí de labios, obviamente interesados, su versión sobre el asesinato. La concurrencia de personajes en aquel entonces famosos y que pues la historia los consigna y yo no tengo más obligación que ser objetivo en estas apreciaciones. Los autores intelectuales, por decirlo, y no lo digo yo, sino que lo dijo uno de los propios participantes, Librado Martínez, que ya murió, aunque en realidad era Librado Sáenz Pardo, porque curiosamente él me dijo, un día que lo entrevisté en Parral, que habían buscado a gente que le doliera un dedo, es decir, que tuvieran alguna enemistad, alguna razón poderosa para actuar contra Villa. Autores intelectuales inmediatos en la ciudad de Parral, según la versión de los propios homicidas, fueron Jesús Herrera y Gabriel Chávez. Esto me lo confirmó posteriormente y tengo un documento al respecto, el que fue gobernador de Chihuahua y que fue el líder del Senado, Manuel Bernardo Aguirre. Tengo el testimonio por escrito, por haber sido íntimo amigo de Gabriel Chávez, y él, recuerdo, palabra más, palabra menos, que me dijo, mira, lo que tú llamas un gran reportaje histórico es la verdad, porque en ocasiones me salía yo a caballo a pasear con Gabriel, a quien yo quería como mi hermano, y él me contó exactamente lo que tú reproduces en tu libro. Lo que yo escribí en este libro de hace 23 años no es sino la versión recogida de los directos participantes del homicidio, que fueron en aquel entonces vivían todavía 3, Librado Martínez, José Guerra y José Sáenz Pardo. De los 3 únicamente queda José Sáenz Pardo. Hace quizá unos 20 días hizo declaraciones a un compañero, Rafael Martín del Campo, de la prensa, dando cuenta de la posición todavía de José Sáenz Pardo. Entonces, establecida la cosa de quienes auspiciaron el asesinato de Villa en Parral el 20 de julio, y lo reitero, los vuelvo a mencionar de nuevo, fueron Gabriel Chávez. Curiosamente, Gabriel Chávez fue asesinado en circunstancias parecidas a la de Villa, a una cuadra, a una calle de distancia sobre la misma Plaza Juárez, habiendo sido su victimario Melchor Vara, hermano de Ruperto Vara, uno de los 9 emboscados que estaban en los cuartos 7 y 9 de las calles de Gabino Barreda, en la Plaza Juárez, en las calles de Parral, es decir, en la ciudad de Parral, frente a la casa que le llamaron la Casa de las 100 Puertas. Establecido los homicidas, vuelvo a decirlo, citado por los propios participantes, los autores intelectuales, Sir Gabriel Chávez y Jesús Herrera, y Eduardo Rico,
Herrera. ¿Y Eduardo Rico? ¿Me permite usted? Nada más, yo voy a llegar hasta allá donde usted quiere. Ellos fueron los que proporcionaron dinero, fueron los que proporcionaron las armas. Al final del homicidio, después de ser realizado, consumado el asesinato, a cada uno le dieron 300 pesos. Mencionaba la señora Herrera que participó también el señor Rico, no solamente él, sino otros más. Muchos, todo pasado. Guillermo Gallardo Botello, parece, ¿verdad? En cuya casa estaban los caballos. Estaban en la casa del señor Guillermo Corrales, allí dejaron los caballos. Gallardo. Fue otro de los participantes. Guillermo Es decir, que auspiciaron económicamente el asesinato. Esto que estoy refiriendo no es versión personal, sino producto de ese trabajo realizado en Parral mismo con las gentes que participaron. Yo hablé con las gentes, Guillermo Gallardo era dueño de los cuartos, que se los alquiló a un señor Raya. Patrocinio Reyes era el dueño. Me está diciendo lo que yo sé de memoria. Bueno, yo insisto en que no repito sino lo que me dijeron. Bueno. Yo pienso y yo he digo lo que actuado toda dije. mi vida objetivamente. Es la obligación de los periodistas. A mí no me lo dijeron, yo lo viví. Qué bueno. Estas son circunstancias que a mí no me fue posible tener. En esas condiciones, esta gente se emboscó y todo se incubó en un lugar que se llama La Cochinera. Cierta tarde, Melitón Lozoya, que había administrado por última vez el rancho de Canutillo, que se le entregó a Villa, fue por los lugares de Amador, Ojo de Agua y La Cochinera. En Ojo de Agua habló, o Amador, habló con tres personas, que fueron Juan y Crisóstomo Barraza, y Juventino Ruiz no se encontraba en ese momento cuando yo estuve allí, pero también fue invitado para participar en el homicidio. Los dos Barraza, Crisóstomo y Juan, se negaron a participar y me dijeron simplemente porque no nos conviene, y no aceptaron. Entonces Melitón Lozoya habló con Librado Martínez, que era su pariente, y que ya digo no era en realidad Librado Martínez, sino se llamaba Librado Sáenz Pardo. Habló con Juan Sáenz Pardo, con José Sáenz Pardo, con José Barraza, y después se les agregó una gente que también estaba destinada para ese fin, aunque por otro conducto, que fue Jesús Salas Barraza, que andando el tiempo se arrogó la autoría principal, intelectual y material del asesinato. En realidad no fue así. Fue Melitón. Salas Barraza se agregó al grupo ya integrado de 8 personas. Sin embargo, sí disparó. Es más, después del homicidio fue el único que no se salió de allí, sino que se quitó una chamarra de cuero que traía, la tiró y fue a depositar un telegrama. Justamente cuando llegaba el telégrafo, el director del Correo de Parral, el señor José Rocha, que fue el que mandó al Universal o al Universal Gráfico el cable, es decir, el telegrama dando cuenta del asesinato de Villa. Nada más decía Villa asesinado. Fue el gráfico. El gráfico, el Universal Gráfico. Sí, señor. Entonces, en esas condiciones, los participantes del homicidio, autores materiales, fueron las 9 personas que ya hemos citado. Es decir, a ver si no hay omisiones: Ruperto Vara, el Librado Martínez, el Melitón Lozoya, José y Román Guerra, Jesús Salas Barraza, Juan López Sáenz Pardo. Y Juan López Sáenz Pardo. Pero Melitón obró en estricta defensa personal. Si él no mata a Villa, Villa mata a Melitón. Bueno, no voy a hacer juicio sobre si, por qué razón lo hizo. El caso es, yo estoy hablando nada más del homicidio. Sí. La forma en que se realizó y todas esas cosas. En ese enfrentamiento
advierto, yo hablé con Librado Martínez y es más, lo hice ir conmigo al lugar donde fue el homicidio. Aquí están las fotografías. Y después les voy a comentar una cosa que me pasó desagradable con él. Bueno, quizá valga la pena hacer un paréntesis. Después de haber sido tan generoso conmigo en su exposición y que, debo decirlo también, que realizó una labor de torero y jaucó, ¿sí me entiende qué es eso? Pensé que era, pues, fácil y conveniente invitarle un trago y nos metimos en una cantina. Por poco que me cae la cara de vergüenza, porque estaba tamizado, totalmente adornado con puras fotografías, recortes de periódicos de la División del Norte, de los Dorados, etcétera, etcétera. No sabía yo que esa cantina era de un villista y llevé a un homicida de Villa a la cantina de un villista. Pero pues son las peripecias que no. Pero volvamos a la cosa del asesinato. Juan López Sáenz Pardo tenía el encargo o hacía las veces de lo que llamamos ahora en la actualidad aguador, es decir, era un centinela que tenía que señalar a los que estaban emboscados y esperando en los cuartos de qué lado iba Villa. Y esto consistía en que se quitaba el sombrero con una mano o con la otra, pero eso no le impedía a él hacer lo que hizo, irse detrás del carro a la hora de los disparos y vaciar la 45 que traía. Entonces, cuenta Librado Martínez que estaban esperando la bajada del carro y Villa había salido de una casa de Zaragoza 12. Donde tenía una mujer, Manuela. Y iba a salir rumbo a Canastillo y tenía que pasar por allí. Había una pequeña zanja en la calle y el carro se detuvo un poco. Fue entonces cuando cuenta Librado, repito que estas referencias se basan en las versiones directas de ellos. No es mío nada más que el trabajo de haber recogido las versiones. Entonces, al ver venir el carro, en el callejón Mesa, que está en el extremo de la plaza de Juárez, pues Juan salió y se quitó el sombrero del lado izquierdo, sí señalaba que el Villa venía del lado izquierdo, y efectivamente venía manejando. Quitó del volante a su chofer y agarró el carro él mismo. Entonces se vino el carro y cuenta Librado que dice, les dijo a los demás, viene manejando el perro. Estaba hincado y él estaba con las piernas abiertas así, Jesús Salas Barraza, y él cuenta que sintió que estaba temblando y le dijo, quítese. Dice, yo pensaba disparar por un ojo de la madera, por un agujero que tenía la madera, dice, pero me quedaba muy angosto, entonces con el grano del rifle abrí la puerta y salimos disparando. En la balacera en la que se dispararon probablemente más de 300 tiros, pues murieron casi todos los que iban con Villa. Menos Contreras. Menos Ramón Contreras, que se escurrió herido de un brazo y todavía, Librado me contaba, que todavía le disparó llegando al río, dice, me caían las tecatas del muro, me cayeron encima, dice, fue el único que se nos fue. Pero me contó también